Buen día, traders. Habla Nino Di Russo y es martes 11 de julio del 2023. Son las 5:09 a.m. en Arizona, 9:09 a.m. en Buenos Aires. Falta 1 hora 20 minutos aproximadamente para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, comenzando con la volatilidad que subió el 1,62%, generando una vela negra. Acuérdense que las velas negras son velas de pérdida de impulso, abre más alto de lo que cierra y el cierre es más alto que el día anterior. De todas maneras, siempre que eso ocurrió, en general o casi siempre, el mercado tuvo un rebote alcista posterior, así que atención con esto. Esta es una semana que no tiene muchos datos ni tampoco tiene mucho guidance en cuanto a empresas relevantes. SPY, Standard Poor's subió el 0,25% y se las arregló para sostenerse arriba de la EMA 8 a la cual testeó. Fíjense que por ahora el mercado sigue trending up. Además, vemos el MACD con pendiente negativa y ya perdió el control de la DX de ascenso. En el caso del otro índice relevante, que es el Nasdaq, la evolución fue del 0,03% alcista con un colgado al borde de la EMA 8, con un MACD fuertemente negativo en una jornada con bastante volumen y claramente acá perdieron el control los dos ADX. En definitiva, con esta visión lo que se podría esperar es un movimiento lateral del mercado. En el caso de Russell 2000, la 2000 empresa de capitalización media, el rebote fue importante, 1,71 arriba. Se viene el cruce del MACD y claramente el ADX que está en control es el de ascenso. En el caso del Dow Jones, la evolución de las empresas industriales fue del 0,64% alcista, pero no le dio para ponerse arriba de la EMA 8. Por otro lado, los bancos regionales, con un Shooting Star 0,8% alcista, logró ponerse arriba de la EMA 8. De a poco está tratando de encender un Rounded Bottom Breakout. Se viene el cruce del MACD en cuanto a los bancos regionales. Los commodities más importantes, el petróleo 0,47% abajo. Fíjense que hizo un doji al final del ciclo alcista. Cuidado con esto, que puede ser el final del ciclo alcista, un MACD con una pendiente fuertemente positiva y de a poco lo que quiere encender es el camino hacia la SMA de 200. En el caso del gas natural, el otro commodity energético relevante, 3,64% alcista. También con un doji logró sentarse arriba de la EMA 8, que está arriba de la SMA de 50, y de a poco lo que va a tratar de encender es un Rounded Bottom Breakout. Se ve el MACD con pendiente de cruce negativa. En cuanto al impacto que el aumento de costos tiene sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, 1,09 abajo. El rendimiento de los bonos con una suerte de patrón de Evening Star, quiere decir que se van a esperar correcciones bajistas en el caso del rendimiento de los bonos, que son más que bienvenidas. En el caso de los metales preciosos de cobertura, el oro 0,08% alcista, de todas maneras no le dio para sentarse arriba de la EMA 8. Por ahora está en un patrón típico de Blue Ice Failure. De todas maneras, fíjense que se empezó a dar el squeeze entre el MACD y el ADX, así que es probable que trate de encender un relief rally. En el caso del otro metal precioso, que es concretamente la plata, 0,28% alcista, logró ubicarse arriba de la EMA 8. La EMA 8 está arriba de la SMA de 200, el MACD fuertemente positivo. En el caso de las criptomonedas más relevantes, comenzando con Bitcoin, y el dato que vamos a mostrar es de esta mañana, 0,11% abajo, con una suerte de shooting star en un movimiento lateral, pero que todavía mantiene el piso de la EMA 8. En el caso de la otra criptomoneda relevante, que es Bitcoin, 0,81% abajo, y fíjense que se cerró debajo de la EMA 8, este dato es de esta mañana, probablemente encontrando piso en la SMA de 50. Entre los papeles argentinos más relevantes tenemos a Grupo Galicia, que ayer bajó el 1,76%, sentándose arriba de la EMA 8 o virtualmente cruzándola, y en el caso de YPF, el otro papel relevante que cotiza también en Estados Unidos, la evolución fue del 0,97% alcista, arriba de la EMA 8, a la espera de una confirmación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entre los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq tenemos a Amazon, que bajó el 2,04%, rompió la EMA 8 con un commodity
perdón, con un RSI con pendiente negativa, lo mismo que el MACD. Fíjense que los ADX perdieron el control. Quiere decir que acá se va a esperar alguna caída o algún movimiento del tipo lateral. En el caso de Microsoft, el gigante del Nasdaq, la evolución en el día de ayer fue del 1,6% abajo, con una vela que es un colgado que puede ser al final del ciclo correctivo. El final del ciclo correctivo, fíjense que encontró piso por ahora en la SMA de 50. En el caso de Netflix, el otro papel relevante de la industria del entretenimiento, 0,82% alcista en una jornada con poco volumen, con el MACD con pendiente negativa. En el caso de Google, el otro gigante del Nasdaq, 2,54 abajo, cerró debajo de la SMA de 50 y comenzó una falla típica de Blue Eyes. Parece que probablemente no es impensable que caiga hasta algún soporte o incluso hasta la SMA de 200. En lo que se refiere al otro gigante del Nasdaq, que es Apple, 1,09% abajo, testeando la EMA 8 y de alguna manera iniciando el cruce del MACD con pendiente negativa en una jornada con bastante volumen. En el caso de Tesla, el gigante de los autos eléctricos, 1,76% abajo, y fíjense que se está empezando a gestar la divergencia del RSI, así que cuidado con esto. El MACD comenzó a hacer un ciclo correctivo, hay una divergencia también en los picos del MACD. En el caso del resto de los autos eléctricos, comenzando con Lucid, la evolución en el día de ayer fue del 6,44%, un impulso más que notable. Fíjense que se viene el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50, encendiendo un rounded bottom, que probablemente lo que vaya a buscar es $9 con 3, que es la SMA de 200 de este papel. En el caso de NIO, que es los autos eléctricos, en este caso de capital chino, empezó a ponerse muy exuberante, alcanzando prácticamente el RSI de 70 con una suba de casi el 8%, 7,91. Así que es probable que en este rounded bottom breakout que ha encendido genere el patrón de la manija de la tacita a la derecha con alguna suerte de pullback. En el caso de los ETFs que miramos habitualmente, tenemos a SOXL, que ayer subió el 5,92%. Fíjense que todavía está en curso el patrón hombro-cabeza-hombro, con la salvedad que si llega a impulsarse y superar el máximo de lo que en este patrón sería la cabeza, este patrón queda invalidado y nos olvidamos de él. De todas maneras, el MACD todavía está negativo, aunque fíjense que el ADX de control es el de ascenso todavía, así que vamos a ver cómo nos sorprende Soxel en el curso de los días que siguen. En el caso de ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, la evolución fue del 3,75%, una evolución más que potente. De alguna manera está alcanzando el máximo que de alguna forma logró en febrero de este año, así que veremos cómo continúa. En el caso del ABU, el ETF de las biotecnológicas, 8,75% alcista. Impresionante la suba, aunque testeando la EMA 8, todavía en un proceso de Blue Eyes Failure. Por otro lado, y finalmente, los department stores con Macy's a la cabeza, 1,26% alcista, logrando el piso arriba de la EMA 8, y de a poquito va a tratar de encender un rounded bottom breakout para ir a buscar un valor de 18,72. Esta mañana los futuros tienen la volatilidad en baja 2,31%. Fíjense que rompió el Trendinator, aunque todavía está encontrando soporte sobre la EMA 3, así que veremos cómo continúa. Commodity Channel fuertemente negativo, el DPO está por invertirse, lo cual puede hacer predecir alguna baja complementaria. En lo que se refiere a T2122, fíjense que de haber estado completamente sobrecomprado, se fue a sobrevendido y ahora hizo un relief rally y lo tenemos aquí arriba nuevamente, así que atención con esto. En lo que se refiere al Nasdaq, está 28 puntos arriba y fíjense que lo que está haciendo en este momento es un breakout de la EMA 3 a la EMA 8, arriba del Volatility Stop, arriba del Trendinator, pero cuidado que está arrancando un squeeze. Y este squeeze va de la mano de un inicio de probablemente un ciclo del RSI Stochastic, lo mismo del DPO Movo, que puede llegar a alinearse también con un ciclo de ascenso virtuoso en la semana. Así que veremos si las noticias no son discordantes
A lo mejor este evento se da durante el curso de esta semana. Fíjense que en la semana la vela se está apoyando en la EMA 3 sobre la EMA 8 arriba del Volatility Stop y del Trendinator también para gestar una suerte de breakout alcista. En el caso de Standard Poor's, la evolución esta mañana 6 puntos arriba y le dio como para hacer un breakout de la EMA 3 a la EMA 8, también iniciando un ciclo del RSI Stochastic, también en un squeeze esta mañana. En la semana todavía está completando la caída, de todas maneras se ve todavía fortaleza en la EMA 3 que está sosteniendo a la vela de la semana. Recuerden, es el segundo día de la semana, así que queda mucho camino por andar todavía. En el caso de Russell 2000, el futuro de las empresas de capitalización media, esta mañana está 3,50 arriba. Fíjense que en el día de ayer estuvimos haciendo un breakout alcista en un papel que está en un squeeze claramente, con un RSI alcista, en una divergencia alcista, quiere decir que hay mucha fortaleza a la vista, en un squeeze, atención con esto, en la semana también está en squeeze con un RSI estocástica alcista, con un histograma alcista, pero no tiene las EMAs apiladas, así que este breakout por ahora le falta potencia para hacer un despliegue de ascenso potente. En el caso del Dow Jones, esta mañana está a unos 60 puntos arriba. Fíjense que de todas maneras, ligeramente peinando el Trendinator por abajo, está debajo del Volatility Stop, está en una squeeze con un RSI estocástico iniciando su ciclo de cero, aunque en la semana el RSI no lo está todavía, pero fíjense que está haciendo un breakout de la EMA 3 a la EMA 8. De todas maneras, en la semana tenemos histograma alcista y las EMAs apiladas. Fíjense que esta semana hay pocos datos a publicar, pero los pocos que se publican son extremadamente relevantes. Entre ellos está el Core CPI en el día de mañana, que va a desnudar el estado de la inflación. El índice de subsidios al desempleo que se publica mañana a la mañana es lo mismo que el Price Production Index, que es el índice de inflación visto de cara del productor. El viernes prácticamente no tenemos datos. Y en lo que se refiere a empresas que presentan sus dividendos, prácticamente el plato fuerte de lo que es esta semana comienza el jueves, donde tenemos a líneas aéreas como Delta, de la industria alimenticia, PepsiCo, Progressive, Conagra, tenemos Cintas, Fastenal dentro de las más relevantes. Y todas estas presentan sus dividendos antes de la apertura del mercado el día jueves. El día viernes tenemos una cantidad de bancos notables que son los primeros 5 bancos de Estados Unidos, entre los que está JP Morgan, tenemos a Citi, Wells Fargo. Después tenemos empresas dedicadas a la industria de la salud como United Health. También tenemos tecnológicas como Ericsson y finalmente financieras como BlackRock. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.